Mis amados, muy buenos días. Dios los continúe bendiciendo en esta preciosa mañana, en este nuevo día que el Señor nos regala. Quiero que le demos gracias a nuestro Padre por cada una de sus muchas misericordias que Él tiene para guardarnos, para protegernos, para bendecirnos. Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu grande amor y tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres precioso. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos a cada día estar anhelando tu presencia, Señor, a estar cada día delante de ti, Señor, para cada día, Señor, honrarte. Señor, que nuestro deseo sea agradar tu presencia, sea agradarte a ti, Señor. Padre, que el deseo sea deleitarnos en tu presencia, Señor. Padre, ayúdanos a acercarnos a ti a cada momento con corazones sinceros. Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, que nuestro corazón pueda cada día irse limpiando y que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros abundantemente, que el Espíritu de Dios esté siempre en nuestra vida, Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, que no limitemos la estadía de tu Espíritu Santo morando dentro de nosotros, Señor. Padre, te doy muchas gracias, bendito Señor. Amados, quiero que en esta mañana miremos la importancia de que el Espíritu Santo de nosotros, el Espíritu Santo, mejor, perdón, el Espíritu Santo esté en nosotros, que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Amados, ¿y cómo alcanzamos nosotros esto? La verdad es que el Espíritu de Dios eh, el Espíritu de Dios quiere estar siempre con nosotros, pero en muchos momentos nosotros le rechazamos. Amados, pero la palabra del Señor vamos a mirar y cómo conocer nosotros si realmente el Espíritu Santo de Dios está en alguien o mora en nosotros. Enfoquémonos en nuestra vida, amados, si realmente en nosotros, si nosotros está la presencia del Espíritu Santo de Dios o no. Y para eso vamos a mirar el libro de Gálatas, el capítulo 5 y el verso 22. Luego vamos a mirar los frutos, el fruto, porque hemos confundido quizás que decimos que los frutos. Y la palabra habla del fruto, no habla de frutos, habla de el fruto del Espíritu Santo. Es como ese árbol que da un fruto, pero que ese fruto tiene muchos beneficios cuando, cuando nosotros lo consumimos o cuando llega, pongamos un ejemplo, el fruto que da un árbol que da un fruto comestible para beneficio humano, para el beneficio de la humanidad. Cuando se consume ese fruto, entonces ese fruto tiene una cantidad de beneficios, tiene algo, tiene unos nutrientes, tiene algo especial, hace algo especial
al consumirlo. Amados, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, entonces el fruto debe de verse reflejado con unas características que tiene, que trae ese fruto. Y entonces dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados, antes de esto nos está mostrando, porque acá está hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Entonces, en esta oportunidad vamos a enfocarnos en lo que es lo maravilloso y la importancia de nosotros abrirle las puertas del corazón a Dios completamente para que el Espíritu Santo sea quien tome el control de nuestra vida. Y entonces, cuando hay en nosotros la llenura del Espíritu Santo a plenitud, entonces eso debe de reflejarse. Amados, en esto mucha gente se ha confundido y han llegado a decir que cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo, entonces la han confundido con los dones. Amados, y la palabra del Señor es muy clara cuando el Señor Jesús dice que por sus frutos los conoceréis, por su fruto los conoceréis. Amados, y aquí está hablando cuando del fruto que trae, o sea, las características que trae ese fruto. O sea, es esa cantidad de cosas que se derivan de cuando en nosotros mora el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene y da un fruto y ese fruto tiene unos beneficios. Es como cuando nosotros miramos el ejemplo que colocábamos al comenzar de que cuando consumimos el fruto, ese fruto entonces trae que unos nutrientes que benefician nuestra vida. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ese fruto es reflejado en nosotros y entonces se refleja ¿en qué? Primera cosa, en el amor. Amados, y el amor, quizás del amor derivan todas las otras cosas. Porque el amor, cuando hay amor, el amor trae gozo. El amor trae paz. Y entonces, cuando el amor, amados, no solamente se trata de caricias, el amor también trae corrección. Y amados, por eso Dios nos corrige. Y por eso cuando nosotros amamos a alguien, entonces lo corregimos. Pero también, ¿qué hacemos? Hacemos muchas cosas a favor de él. Y por el mismo amor, cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, entonces ese amor que nosotros aprendemos, o ese amor que nace mejor en nuestros corazones cuando venimos a la presencia de Dios, entonces nos lleva a estarnos corrigiendo cada día. Y entonces ese amor trae gozo. El gozo tiene que ver, amados, que aún en los momentos de dificultad nosotros podemos estar confiando en el Señor. Aunque vengan luchas y aunque vengan pruebas, nosotros vamos a sostenernos. De ese gozo se deriva
que hay alegría también en nuestro corazón. Pero que trae paz, que en momentos de dificultad, en momentos de cosas difíciles, nosotros vamos a poder actuar que con serenidad, con tranquilidad. La paz es lo contrario, amados, a llegar a desesperarnos. Y esa paz es necesaria cuando hay conflicto, cuando alguien quiere venir a traer conflicto, entonces nosotros con mansedumbre, la mansedumbre y la paz van de la mano. Pero también la templanza. Mire que si ve que lo que deriva ese fruto viene, amados, todo, viene el paquetico completo y el uno con el otro se complementan. Porque la templanza es cuando yo tengo que decir a las cosas malas, no. Es cuando yo tengo que pararme frente a una decisión errónea o a algo que me están queriendo llevar, a algo que me están queriendo llevar y sabiendo que no es bueno. Entonces yo tengo que tener esa suficiente templanza para decir que no. Con mansedumbre, con mucha humildad, con mucho respeto, pero con una palabra firme. Esa templanza tiene que ver con la firmeza que hay en mí para decir a las cosas que no son, decirle no. Y mire que podemos mirar el contraste de las cosas y entonces dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué está diciendo esto? Por eso vamos a mirar el contraste o el contexto de esto, porque está hablando de la manifestación de las obras de la carne. Y mire, dice pues el verso 16 del capítulo 5, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, amados, que cuando estamos dejando que el Espíritu de Dios more en nosotros, ese fruto se manifiesta de esta manera. Pero si no lo tenemos, entonces vamos a estar sujetos a satisfacer los deseos infructuosos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amados, cuando sea que el nosotros andar en la carne, eso es contrario a lo del Espíritu. Entonces, para nosotros poder rechazar las obras infructuosas de la carne, es necesario que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y por eso queda evidenciado. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces nosotros vamos a poder rechazar lo que viene. Porque dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amados, ustedes muchas veces quieren hacer las cosas, o nosotros como humanos queremos hacer las cosas bien, queremos no hacer esto, pero si no hemos invitado y no hemos dejado que el Espíritu Santo verdaderamente entre y more en nosotros, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu es el que se opone a que nosotros hagamos lo que la carne quiere que haga. O sea que el Espíritu que hace opacar, menguar el deseo que hay en la carne.
La carne siempre está dispuesta a ir a hacer todo lo que está en contra del espíritu. Entonces, eso nos lleva a estar que pecando. Dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Amados, ¿por qué no estamos bajo la ley cuando estamos guiados por el espíritu? Porque no la estamos infringiendo. O sea, el espíritu lo que hace, cuando nosotros vivimos espiritualmente, somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿estamos qué? No estamos infringiendo la ley. La ley se aplica cuando se infringe. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, entonces por eso es que dice, donde habla del fruto del Espíritu, entonces dice que contra esas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque estamos siendo o está siendo evidenciado en nosotros que estamos caminando como guiados por el Espíritu y no por la carne. Y entonces mire lo que está hablando y dice, más manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados, mire que qué importante nosotros hacer un análisis, evaluar nuestra vida, porque es que no está en juego cualquier cosa, está en juego ¿qué? Nuestra salvación, está en juego heredar la vida eterna, está en juego la herencia más grande que puede haber. Usted puede, amados, ¿cuántos luchan por una herencia y se pelean los unos por una cosa y por otra? Pero amados, eso es pasajero, eso se acaba o eso se queda aquí. Pero esto es eterno. Y mire que entonces está diciendo, amados, ¿cómo podemos nosotros evidenciar si alguien verdaderamente está sirviéndole a Dios? Si de verdad en él mora el Espíritu de Dios, por el fruto. Amados, si un hombre o una mujer le es infiel al marido, pues es un fruto de la carne y entonces no está siendo guiada por el Espíritu o guiado por el Espíritu. O si el hombre todavía vive, amados, dice ser cristiano, dice que ama a Dios, pero no ha controlado su vocabulario, es corrompido, es vulgar. Amados, entonces no está quedando evidenciado que está siendo guiado por el Espíritu, porque no se está viendo el fruto. Y el Señor Jesús por eso dijo, por su fruto los conoceréis. Ahora dice idolatría, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Amados, la palabra es muy clara. Si una persona dice que está en Cristo, debe de ser nueva criatura. La palabra del Señor dice,
Si, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17 dice esto. Pero si no se ve esa evidencia de estas cosas viejas, es lo que está hablando de las obras manifiestas de la carne. Si todavía está allá, todavía no es una nueva criatura. Por eso la palabra del Señor dice, por su fruto. Amados, debemos nosotros de evaluarnos. Y esto no es de que yo voy a evaluar a aquel, voy a evaluar a este. No, es usted mismo. De verdad es cómo estoy yo viviendo, cómo estamos llevando las cosas en el hogar, vivimos en iras, en contiendas, en disensiones. Y mire lo que termina diciendo, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar es morir, amados, a esto. Es nosotros renunciar a estas cosas que está hablando la palabra de las obras manifiestas de la carne. Cuando hemos crucificado esto, entonces viene y se ven evidenciadas con el fruto del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos está guiando a toda justicia y a toda verdad. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amados, o sea que cuando nosotros vivimos una vida apartada para Dios, hemos crucificado todo aquello, no tenemos por qué envidiarle lo de los demás, no tenemos por qué irritarnos por lo que otros hagan, no podemos ser vanagloriosos, sino que lo que hay en nosotros reconocemos que no está porque nosotros lo hayamos alcanzado, sino por la misericordia, por la bendita gracia del Señor. En todo lo que nos vaya bien, le estamos dando la gloria al Dios eterno. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Mire que todas estas cosas son las que se desgajan de ese fruto. O sea que nosotros no tenemos por qué ir si vimos que alguien estaba andando y lo mirábamos, que tenía buen fruto, o aún sin dar sin verse evidenciado, no tenemos por qué ir a caerle encima, sino ¿a qué? A restaurarle. ¿Qué restaurar? Restaurar es volver algo al estado original. Y el estado original de nosotros es el vivir para Dios. Nosotros fuimos criaturas creadas para la alabanza de la gloria de Dios. Sino que esto se perdió, mis amados. Y entonces si alguno lo vemos que cayó, no vamos a caerle tampoco también encima. Vamos a ir a restaurarle. Ahí se ve evidenciado también si nosotros realmente tenemos el fruto. O sea, ahí está quedando evidenciado si en nosotros mora el Espíritu de Dios o no.
Dice con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también sea tentado. Está hablando de qué? De que alguien aún andando en el camino puede llegar a ser tentado por una de estas cosas que vimos acá antes, del adulterio, de la fornicación. Pero somos buenos para caer encima y señalar. La palabra del Señor nos está invitando a que vayamos con mansedumbre y con consideración, considerando que nosotros somos humanos y también podemos fallar. Dice, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. ¿Por qué cumplimos la ley de Cristo allí? Amados, porque la palabra del Señor habla que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amados, y miremos, nosotros en nuestro cuerpo estamos llenos de miembros. Y si uno de ellos se lastima, todo el resto del cuerpo se siente con él. Entonces así deberíamos nosotros de vivir con nuestros hermanos. Qué bueno nosotros llegar a entender esto verdaderamente. Ahí se ve evidenciado si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Mis amados, Dios los bendiga grande y poderosamente. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te adoramos. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú nos invitas, Señor, a que vivamos de una manera, Señor, transparente ante ti. Señor, ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y verdad. Señor, no queremos fallarte, queremos siempre honrarte. Señor, si alguien está, Señor, en momentos de dificultad, Señor, ayúdanos a restaurarle y que esa persona siga caminando contigo. Ayúdanos, Señor, a tener esa mansedumbre con la cual tú nos invitas a vivir. Muchas gracias, Señor.